Un cordial saludo para los suscriptores del canal y para todas las personas que hagan uso de este video. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes y frente a los requerimientos que se han presentado precisamente acá en el canal, algunas preguntas que han llegado y también como producto de las reflexiones en el campo académico y en algunos ejercicios de acompañamiento a nivel de consultoría frente a cómo manejar la herramienta de los ejes de Peter Schwartz cuando hacemos la formulación de escenarios. Quiero dejarles este video con un ejemplo para su utilización. Para recordar, y como lo vimos en los ejemplos anteriores, estamos partiendo del uso del modelo de prospectiva estratégica de las 7 fases, el modelo ampliado, compartido, conocido e implementado ampliamente por nuestro mentor y la persona que más sabe sobre prospectiva estratégica en nuestro país, el doctor Francisco Mojica. Este marco de la prospectiva estratégica, este modelo incluye las 7 fases. La fase número 1 del estado del arte, la fase número 2, la identificación de las tendencias mundiales, la fase número 3, los factores de cambio, la fase número 4, la identificación de las variables estratégicas, la fase número 5, el denominado juego de actores, la fase número 6, la formulación de los escenarios y la fase número 7, la identificación y formulación también de las estrategias. Para el caso que nos compete en esta oportunidad, vamos a tomar como insumo la fase número 4, la de las variables estratégicas, para posteriormente en la fase número 6 formular los escenarios. Pues bien, ustedes, y como lo reconocieron en el video anterior sobre el MICMAC o en el sistema que estén analizando tanto en ejercicios académicos como en ejercicios profesionales, la fase número 4 de variables estratégicas nos permite identificar cuáles son esos motores del sistema que estemos analizando. Sistema entendido como la prospectiva aplicada a una organización o un sistema a nivel territorial, o bien si estamos trabajando sobre una tecnología en particular. Las variables estratégicas, recuerden, las obtuvimos por el uso del software del MICMAC o el denominado análisis estructural, o también las pudimos haber identificado mediante la aplicación del abaco de François Renier. Lo importante es que de dicha fase hayamos identificado de ese n grande cuáles son las 4, 5, 6, 7 y hasta 8 variables estratégicas del sistema que estemos analizando. Para el caso de este ejemplo, que está relacionado con una empresa que presta servicios y que fabrica también estructuras y que se orienta hacia el sector civil, tanto para la parte privada como para la parte pública, hemos identificado 4 variables estratégicas, las cuales son la reutilización de materiales, la seguridad informática, la tecnología en soldadura y las alianzas para el servicio. Lo primero que debemos hacer para la configuración de los ejes de Peter Schwartz, la primera tarea es identificar, denominar, bautizar, le digo yo coloquialmente, 2 direccionadores de futuro o vectores de futuro. ¿Qué significa esto? Voy a tomar las variables estratégicas que por su naturaleza, que por su alcance, recuerden que esto estaba previamente definido cuando hicieron fase 3, factores de cambio, que por su naturaleza y alcance se puedan agrupar. Miren, para este caso voy a tomar la reutilización de materiales y la tecnología en soldadura y las voy a agrupar en un direccionador denominado innovación tecnológica para la producción. Ven que tiene que ver muy específicamente con el tema de producción, del hacer, están ellas dos relacionadas. Y las otras 2 variables, la de seguridad informática y la de alianzas para el servicio,
las agrupamos en un direccionador denominado gestión comercial eficiente. Se puede suscitar una pregunta y es, ¿qué pasa si tengo 5, 6 o 7 variables? ¿Cómo las agrupo? Insisto, de acuerdo con la naturaleza y alcance que tiene cada una de las variables, que se puedan agrupar por su sentido en un direccionador que oriente el entendimiento de esa agrupación. ¿Qué pasa si son 5? ¿Puedo agrupar 3 en un direccionador y 2 en otro? Lo puede hacer. Si son 6, ¿puedo hacer 4 variables en un direccionador y otras 2 en el otro direccionador? Lo puede hacer. Recuerde siempre que responda a la naturaleza de las características del alcance. Entonces, la primera tarea, identificar los 2 direccionadores de futuro que consiste en la agrupación de las variables estratégicas obtenidas en el sistema que estamos analizando. Ahora bien, para hablar de los escenarios, simplemente y aquí pasar por un concepto muy rápido, es el escenario es una foto de futuro, una foto que estamos posicionados en el futuro, en el cual hacemos el juego de las hipótesis en un horizonte de tiempo determinado. Estamos hablando del año 2025, del año 2026, eso depende del sistema que estemos analizando. Y ese escenario, si ustedes recuerdan el concepto de futuribles, puede tener diferentes espacios, diferentes comportamientos ese escenario. Eso sí, que responda a criterios, a características de pertinencia, de coherencia, de verosimilitud, de importancia y de transparencia. El escenario, si bien es un juego, es un relato de cómo me veo en el futuro, tiene que atender a estos criterios. Previamente, si recordamos, hemos abordado la fase de estado del arte, donde identificamos cuáles son nuestras capacidades en el hoy. Esa es la foto actual. Identificamos qué tipo de recursos tenemos. No solo recursos financieros, sino recursos tecnológicos, nuestras capacidades operativas, nuestras habilidades. Identificamos en las tendencias mundiales hacia dónde va el sector, hacia dónde se mueve el mundo, qué tecnologías vienen, qué aplicaciones vienen, cómo se va a mover la economía, la demografía, los aspectos sociales, culturales, la parte legal. Entonces, el escenario deberá responder a estos criterios. Para la formulación de los escenarios, entonces, tenemos diversas herramientas. Una de ellas, los ejes de Peter Schwartz, que es lo que nos convoca este video. El análisis morfológico, que también lo vamos a utilizar. Una herramienta técnica, un software de aplicación como el SMIC Pro. Y la recomendación siempre es abordar la formulación de los escenarios con la participación de los expertos. Si puede hacerlo mediante un taller con expertos, bienvenido sea. Recuerde que los expertos lo acompañaron a usted a la hora de trabajar quizás una DOFA, una matriz de cambios, un árbol de competencias. También fueron parte importante a la hora de valorar el comportamiento de las variables cuando se utilizó el MICMAC o cuando participaron en la elaboración del abaco de Renier. Los expertos también estuvieron acompañándonos en el juego de actores en la fase 5. Una segunda recomendación aquí especial es la consecución, la búsqueda de la literatura, de la teoría, de las herramientas, obviamente de los ejes de Peter Schwartz y del juego de las hipótesis que conlleva el análisis morfológico. Dicho análisis morfológico significa que para cada una de las variables estratégicas que hemos identificado en el sistema, formulemos cuáles podrían ser sus estados a futuro, cómo sería el comportamiento de esas variables a futuro, bajo las siguientes características. Una primera hipótesis es una hipótesis realmente que no avanza la variable, es una hipótesis en la cual podríamos llamarla una hipótesis negativa, es una hipótesis que estanca la variable, que no permite que se desarrolle. Una hipótesis, y ven ustedes los colores que estamos utilizando, una hipótesis altamente positiva, esa debería ser la hipótesis de la variable que configura el escenario deseado. El ideal sería lograr este reto, el máximo, el positivo.
y una variable, perdón, y una hipótesis tipo medio para la variable. Entonces, segunda tarea. La primera, denominar los direccionadores de futuro. La segunda tarea, la configuración, la descripción, la definición de las hipótesis, de las tres hipótesis que constituyen cada una de las variables estratégicas que hayamos obtenido en el sistema. Por ejemplo, para el caso que estamos trabajando acá, para la variable de reutilización de materiales, lo mínimo que se podría lograr o que se espera lograr en esa variable es aprovechar el 2% del material que se desperdicia o de las piezas defectuosas. Lo ideal sería lograr que el 70% de los productos o de las piezas de ensamble de las estructuras que se realizan en la organización se elaboren a partir del material reciclado. Y una hipótesis media podría ser que se logre trabajar, que se fabriquen dichas piezas por lo menos con un 50% del material desechado o reciclado. Y ese ejercicio que hacemos de análisis morfológico de hipótesis negativa o estancada o menor o reto inferior, como lo quieran denominar. La hipótesis mayor, el reto superior, el positivo, más la hipótesis media, la hacemos, repito, para cada una de las variables estratégicas. Esto va a ser lo que nos permite construir los relatos de los escenarios de futuro. Ahora bien, los ejes de Peter Schwartz responden gráficamente a la configuración de un plano cartesiano. Ven ustedes aquí el eje Y, obviamente con su componente positivo y negativo. El eje X también con su parte positiva y su parte negativa. Y vamos a traer los dos direccionadores de futuro que formulamos a partir de la agrupación de las variables estratégicas. Voy a devolverme, los ven ustedes acá, perdón. Vamos a configurar esos direccionadores. Entonces, la innovación tecnológica para la producción nos va a agrupar dos de las variables estratégicas definidas. Y la gestión comercial eficiente nos va a agrupar las otras dos variables obtenidas en el sistema. Gráficamente significa que estamos posicionados en el hoy y vamos a ver cómo se pueden comportar los escenarios a futuro. Definitivamente habrá un escenario en el cual las hipótesis de las variables que configuran ese escenario van a ser las negativas, las que se van a estancar, las que no van a permitir que el sistema avance. Y ese sería el escenario negativo-negativo. Un segundo escenario lo constituye el menos más, donde las variables del direccionador de gestión comercial eficiente son las menores y las variables que constituyen el direccionador de innovación tecnológica para la producción son positivas. Un tercer escenario, variables positivas para el eje de gestión comercial eficiente y negativas para el de la innovación tecnológica. Y un cuarto escenario que sería el escenario ideal, el esperado, el anhelado, que sería todo lo verde, todo lo positivo, el escenario más. Claro, el deseo de cualquier organización o del sistema que estemos analizando es poder llegar del escenario menos al escenario más. Sin embargo, en la realidad puede que esto no sea así. Y ya lo decíamos, por los recursos que tengamos, por las capacidades que tenemos, por las tecnologías. Podríamos pasar de un escenario negativo a un escenario donde algunas variables se comportan de manera positiva y luego sí lograr el escenario ideal. Bueno, otro camino es simplemente llegar del hoy, del menos, a un escenario en el cual logramos que las variables estratégicas que encontramos tengan los elementos de hipótesis positiva en el eje o en el direccionador, en este caso innovación tecnológica. Y son juegos que estamos haciendo. Juegos para el camino o el trayecto de lograr el escenario ideal. Sin embargo, insisto, por ejemplo, podemos llegar a un escenario de un menos a un más también. Vamos a hacer el ejercicio de configuración de relato del escenario menos más.
Recordemos, traemos los direccionadores de futuro y vamos a construir el relato en el cual las variables estratégicas que agrupamos en el direccionador de gestión comercial eficiente tienen hipótesis bajas, tienen hipótesis negativas. Y ese relato también va a incluir las hipótesis positivas, las hipótesis superiores, las que deseamos, para las variables que constituyen el direccionador de innovación tecnológica para la producción. Vamos a recordarlas. La reutilización de materiales y la tecnología en soldadura constituyen el de innovación tecnológica para la producción, el eje Y. O sea que vamos a tomar las verdes para estas dos. Las verdes para estas dos. Y vamos a tomar las hipótesis bajas. ¿Podrían tomarse las medias? Sí, también. Recuerden que son hipótesis que no son las que esperamos o los retos a los que queremos lograr en el escenario esperado, en el anhelado. Vamos a tomar las negativas para seguridad informática y para alianzas para el servicio, que son las que constituyen el direccionador en el eje X, en el negativo de gestión comercial eficiente. Gráficamente es esto. Recuerden ustedes el tono moradito que estamos utilizando. Las negativas, vamos a tomar seguridad informática, esta primera apreciación, esta primera hipótesis, y para alianzas para el servicio, esta hipótesis. Y las dos positivas para la variable de reutilización de materiales y para la variable de tecnología en soldadura. Previamente construí el relato para que ustedes lo puedan apreciar. Ese escenario negativo, positivo, para esta organización, ese primer escenario, recuerden que acá por configuración de ejes de Peter Schwartz, tendríamos 4 escenarios, 4 relatos. Vamos a hacer el ejemplo de este escenario menos más. Quedaría de la siguiente forma. Corre el año 2025 y la empresa Proyectos y Construcciones XYZ se mantiene como una de las organizaciones prestadora de servicios y asesoría de proyectos de construcción en el mercado colombiano. Una de las características básicas ha sido mantener la protección de datos de los clientes, lo cual se soporta en la certificación ISO 27001 alcanzada en el año 2020. Miren la variable de seguridad informática en su hipótesis baja, en su hipótesis negativa. Por eso está allí resaltada en rojo. Si bien sus clientes y usuarios cuentan con dicha garantía, es evidente que en el sector la competencia ha alcanzado niveles mayores de confiabilidad y seguridad, lo cual ha sido un impedimento a la hora de consolidar nuevos proyectos, especialmente con empresas privadas. Una muestra de ello es que el portafolio de proyectos se ha estancado y desde el año 2023 existen en promedio 9 proyectos de baja cuantía, que si bien llegan a feliz término, no están contribuyendo al margen operacional esperado, dado que los clientes son típicamente los mismos y sus condiciones comerciales responden a un modelo de confianza sin mayor valor agregado. Miren la segunda hipótesis acá, en rojo, que resalta esta variable. Las dos variables negativas, las hipótesis de las dos variables están allí. No obstante lo anterior, vamos ahora a incluir las hipótesis positivas de las otras dos variables. Es necesario destacar que, a nivel de producción, la empresa ha venido avanzando drásticamente. Por ejemplo, desde el año 2021 y como consecuencia de la pandemia, la empresa tomó la decisión de vincular al equipo de operaciones a un experto en diseño de productos, quien logró, mediante diferentes pruebas y ensayos, posibilitar que el material desperdiciado y las piezas defectuosas fuesen incorporadas nuevamente al proceso mediante la aplicación de una de las 3 R's, la reutilización, sin el uso de alta demanda energética. Así, a la fecha, es importante resaltar que cerca del 70% de dicho material está siendo aprovechado, lo cual aporta al sistema de gestión ambiental de la organización. Acá está la variable, mírela, la variable de reutilización de materiales en su hipótesis 70% en su hipótesis superior, que hace parte de ese eje en Y
de manera positiva. Aunado a esto, también es importante señalar que como producto de la modificación del proceso de producción, se empezó en el año 2023 el ensayo de nuevos métodos de trabajo con soldadura, lo cual conllevó a que en el año 2024 se incorporara tecnología en soldadura con arco eléctrico en el 95% de los proyectos y fabricación de las estructuras que componen el portafolio de productos y servicios de la empresa. Acá está la segunda, verde, hipótesis positiva de la segunda variable, tecnología en soldadura. Si las cosas, este sería el primer, mire que lo traje aquí gráficamente, el primer relato del escenario menos más. Este es el primer relato que construimos. Para los siguientes debemos hacer el mismo ejercicio a partir, insisto, del juego de las hipótesis que se prevén para cada una de las variables que lo constituyen. Espero que este video sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.